Bueno amigos, nosotros llegamos aquí a la Plaza del Carnaval. La Plaza del Carnaval de Nariño, de Pasto, que es llamado Carnaval del Blanco y del Negro. Ajá, así Aquí es. le voy a leer algo cortito, ¿no? Ok, pero vamos a mostrarle la plaza mientras le leo. Sí, Dale. mientras, exactamente. El Carnaval de Negros y Blancos se celebra anualmente en Pasto del 2 al 7 de enero. Ok, Los días centrales y más destacados son el 5 de enero, Día de Negros, y el 6 de enero, Día de Blancos. Ok. Desfile magno, reconocidos como Patrimonio vamos. Cultural Inmaterial de la Humanidad. Ajá. Y aquí en esta plaza es donde se hace el Carnaval de Blancos y Negros. Todos los años. Dice que esto se vuelve un despelote, o sea, esto un se buen llena, sentido, ¿no? Se De la llena palabra. mucho, mucho, se llena. Viene gente de todas partes del mundo. Mira qué interesante. También tienen un museo donde está todos los alegóricos, de los carros alegóricos, las máscaras, los disfraces, que allá iremos. Yo pensaba que quedaba cerca de la Plaza del Carnaval, pero no. Bueno, ese es un dato que le debes dar a los que vienen. Ya nos dijeron que hay que coger taxi porque está un poquito distante de aquí, de esta plaza donde estamos ahora mismo. Así que bueno, ya saben. Aventura con Cana le da ese tips para que no se vayan a equivocar. Aquí no está el museo, está distante de aquí. Pero esta es la plaza. ¿No te recuerda algo del carnaval? Sí. En las tablas que en Sí, me Panamá acuerda. nosotros también tenemos nuestra plaza. Que le da la vuelta al parque. Sí. Un poquito más chiquita que esta, ¿verdad? Sí, es verdad. Sí, un poquito más Entonces, chica. También con mucha gente, que va mucha gente de todas partes del mundo y también No. los carros alegóricos. No se lo hemos grabado porque la verdad no hemos tenido, tenemos años que no vamos a las tablas, la verdad, somos sinceros. Y ahora yo con condiciones de mi columna, tengo que dormir en un buen hotel y es difícil conseguir hotel para esa época. Exacto, sí. Aquí me está faltando un poquito el aire, porque está subiendo la lomita. Ya tú le hiciste todo el... Bueno, voy a cederle yo lo voy a hacer, yo a lo voy a Ricardo hacer. la toma. Yo lo voy a hacer. Y aquí salgo yo. Aquí está Alfonso. Yo ¿Qué le- tan guapo me veo? Uy. Mi número de teléfono aquí, mentira. Mire lo grande que es esta plaza. Cuidado, Ricardo, que viene una moto. Ah, sí. Mira la cúpula, cómo se ve allá. Sí. Sí, vamos a llegar para allá. He oído bastante de este museo, Ricardo. Sí, mire. Muy colorido, muy bonito. Miren, aquí pueden ver la historia desde el De año los años, desde 1920. 20 hasta... Bueno, aquí tienen hasta el 22, pero lo más seguro es que él pasa. Miren aquí la Bueno, por aquí estoy yo. gran cantidad de figuras, ¿no? Estoy disfrutando con Ricardo este museo. Miren ustedes. Bonito. Tenemos técnica talla en madera. Esta es talla de madera. Está Madera, precioso. todo esto es tallado en madera, señores. Que yo supongo que será el arte anterior Sí. Está bien para bonito. decorar las carrozas. Por acá hay más, Ricardo. Miren qué bonito. Aquí se usa mucho la creatividad y lo folclórico, ¿no? La turumama y los compinches. Miren qué interesante. Muy bonito. Miren acá. Me imagino que esos son los vestuarios que utilizan en el carnaval. Sí, exactamente. Miren qué bonito. El carnaval de Pasto que se celebra del 2 al 7 de enero. Sí. Mira aquí pueden ver una foto de cómo es. Son como comparsas. Bonito. La verdad que me ha encantado. Mira, Ricardo. Qué dientón. Para ver. Oh, sí. Ay, qué lindo, Ricardo. Miren esto. Es grande. Sí, es grandísimo. Sí. Vamos, Ricardo, para que les muestre, pues. Miren lo que tenemos aquí. Ese es un cuy. Mira, Ricardo ya se cree andino, ¿cómo ves? De los Andes. Pastuso. Pastuso. Esa es la música del carnaval, ¿no? Me imagino.
Mira las fotos. No sé si quieres ver las fotos. Wow. ¿Qué tú quieres que yo baile? Dale, dale. El pasito y la patada. Yo no sé si baila donde tú lo sacaste. Mira, el cuy es un símbolo aquí. Sí, es muy lindo, es muy tierno el animalito. No me tierno porque nosotros tuvimos cuy en la casa. Pero hoy eran no- nuestras mascotas. Pero hoy no comimos uno. Esta figura que ustedes ven aquí es la que sacan en los carnavales. Pero claro, estas no, porque ya están aquí en exhibición. Pero todos los años sacan figuras nuevas. Mira esta carroza, Ricardo. Qué belleza. Esta es una carroza, ¿ves? Qué lindura. Mira las ranitas de aquí. Sí, voy a tomarla de frente, Alfonso. Espérate Sí. un segundo para que Yo puedan me quedo apreciar. por aquí bien. Qué lindura. Y lo más bonito de todo esto, Alfonso, que es totalmente gratis. Gratis. la entrada. Qué mejor manera de crear el ambiente de tu país que ofrecerles cosas gratis, tu cultura gratis. Copiemos cosas buenas. Y no lo habíamos dicho, pero Mira esta también fuimos al Museo del Oro y también era gratis la entrada. Y tuvimos guía y todo. Así que imagínense, qué bien por Pasto. Me encanta Pasto. Mira, Ricardo dando lo suyo. Ricardo, qué belleza. Qué lindo. Cuidado ahí, Ricardo, que no estamos para pagar. Ricardo se cree un niño. Bueno, esta es parte de la carroza adelante, pero por las partes de atrás. Ricardo todavía sigue bailando. Ya él cree que está en carnaval. Ya está ahorrando para el carnaval de Penónome. Imagínate cómo el carro le gusta la parranda. Miren esto. ¡Wow! ¡Qué belleza de detalle! Alfonso, un pasito. Otro. Pasito. No me salió. Es que tenía público. Sí, Mira por ustedes aquí. saben que, Alfonso, todo es pena. Todo es un saco de pena. Ay, mira la cara del señor. Mira qué Ricardo. Antipasto. Ricardo, ¿qué te ha parecido este museo? 10 de 10. Ricardo me arrastró porque yo no quería caminar, porque estaba cansado. Hemos hecho tantas preguntas de la gente. Oye, ¿dónde está el Museo del Carnaval? Sí. ¿Dónde está el Museo del Carnaval? Y ya nos estábamos venciendo. Dije, no. Y yo le dije a Ricardo que ya me quería ir para la casa porque no daba. Y ya estaba cansado. O sea, que uno anda con mochilas, equipo. Mira, Ricardo, tiene como se comió el culo. ¡Cuidado, Ricardo! ¡Ay, señor! ¿Con quién yo me he mudado? Con Forrest Gump. Despídete, Ricardo. Nos vamos. Nos vemos. A otro lugar. Sí. Amigo, llegó el día y esperado. Ricardo aceptó el reto. Dice Sí. que dijo que por ustedes. Llegó el día de probar el cuy. Y miren lo que vamos a comprar. Oh my Mira la God. cabeza. Wow. Miren eso. Ay. Bueno, aquí lo sirven con papas hervidas. Que está bien porque hay que comer no mucho carbohidrato. Sí, eso. ¿Qué? Ahora yo le voy a poner una salsita de maní. Ay, señor, no sé ni por dónde empezar. Voy a coger, está bien tostadito. Sí.
No sé ni cómo partir esa. Ay, señor. Estoy haciendo. Tiene como un olor característico. Sí. Siento un olor. Aquí no voy a comer hueso. Voy a probarlo para ver. El cuerito está bien tostadito. Sí. Bueno, mi primera impresión es que sabe como a pollo. Está bien tostadito. Sabe bien. Sabe ¿Qué te bien. pareció? Sabe bien, pero tengo que luchar con mi mente. Porque cuando tuve una cabeza así. Este es el cuerito. Miren, ve. Está bien tostadito. Bueno, ya sé por qué Ricardo dijo que le tenía mucho hueso. Porque empezaste con el espinazo. Y yo con el muerito. A ver, Ricardo. Ah, sí, salud. Por aventura con camas. Aventura con carne.